Hay algo que está ocurriendo cada vez que entras a un lugar. Antes de que digas una sola palabra, antes de que alguien sepa tu nombre, tu trabajo o cualquier cosa sobre tu vida, ya se formó una opinión sobre ti. No una opinión vaga, no una impresión superficial. Una evaluación completa, detallada y sorprendentemente precisa sobre quién eres, qué tan seguro estás de ti mismo y si eres o no el tipo de hombre que vale la pena notar. Y lo más perturbador de todo esto es que no puedes evitar que ocurra, no puedes pausarla, no puedes negociarla. Sucede en los primeros segundos, muchas veces en los primeros milisegundos. Y para cuando tú has decidido qué vas a decir, la decisión sobre cómo te perciben ya está tomada. Esto no es teoría, no es especulación, es biología, es evolución. Es el resultado de millones de años de un sistema diseñado para leer el entorno con una velocidad que el lenguaje verbal nunca va a poder igualar. Las mujeres son especialmente hábiles en esto, no porque sean superiores o inferiores, sino porque evolutivamente desarrollaron una capacidad de lectura social extraordinariamente refinada. La capacidad de detectar en segundos si un hombre representa seguridad o peligro, fuerza o debilidad, presencia real o performance vacío. Y lo hacen sin pensar, lo hacen sin proponérselo. Lo hacen mientras están haciendo otra cosa completamente distinta. El problema es que la mayoría de los hombres no saben qué está siendo leído, no saben qué señales están enviando, y muchos de los que sí lo saben están enviando exactamente las señales equivocadas sin darse cuenta. Eso termina hoy. En este video vas a entender exactamente qué lee una mujer en tu cuerpo antes de que abras la boca, porque algunas señales generan atracción inmediata, porque otras la destruyen antes de que empiece, y cómo puedes cambiar lo que comunicas sin decir una sola palabra. Quédate hasta el final, porque lo que viene en la última parte es lo que menos se habla, y lo que más importa. El idioma que nadie te enseñó. Desde pequeño te enseñaron a hablar, te enseñaron gramática, vocabulario, cómo presentarte, cómo saludar, qué decir en una primera conversación, cómo construir un argumento convincente. Nadie te enseñó el otro idioma, el que habla tu cuerpo constantemente, sin descanso, sin pausas, sin que puedas apagarlo cuando no te conviene. Ese idioma tiene su propia gramática, sus propias reglas, sus propios acentos y matices que comunican cosas que las palabras nunca podrían expresar con la misma precisión. Y la diferencia entre un hombre que genera atracción de manera natural y uno que no logra conectar a pesar de hacer todo lo aparentemente correcto, casi siempre vive en ese idioma, en el espacio entre lo que dice y lo que su cuerpo comunica simultáneamente. Los investigadores llevan décadas estudiando esto. Albert Mehrabian, psicólogo de la Universidad de California, encontró algo que cambió para siempre la manera en que entendemos la comunicación humana. En interacciones donde se comunican actitudes y emociones, el contenido verbal, las palabras reales que dices, representa apenas el 7% del mensaje total que recibes. El tono de voz representa el 38%, y el lenguaje corporal, el movimiento, la postura, la expresión, el espacio que ocupas, representa el 55% restante. 55%, más de la mitad del mensaje. Antes de que hayas dicho algo que valga la pena escuchar, eso significa que puedes tener la conversación perfecta preparada en tu cabeza. Puedes haber practicado cada palabra. Y si tu cuerpo está comunicando algo distinto a lo que tus palabras dicen, la mujer frente a ti va a creer al cuerpo. Siempre, sin excepción. Porque el cuerpo no miente de la misma manera en que las palabras pueden mentir. Y en algún nivel profundo, el cerebro humano lo sabe. Lo que se lee en los primeros segundos. Hay una ventana de tiempo que la mayoría de los hombres subestiman completamente. Los primeros 4 segundos de presencia, no de conversación, de presencia. El momento en que entras a un espacio, el momento en que cruzas el umbral de una sala, el momento en que te aproximas a alguien o simplemente apareces en el campo visual de otra persona. En esos 4 segundos ocurren más evaluaciones de las que ocurrirán en los siguientes 20 minutos de conversación.
¿Qué se evalúa exactamente en ese tiempo? Lo primero es la postura, y no de la manera superficial en que normalmente se habla de ella. No se trata simplemente de estar derecho o encorvado. Se trata de algo mucho más profundo que eso. Se trata de la relación que tienes con el espacio que ocupas. Un hombre que entra a una sala encogido, con los hombros hacia adentro, la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, el pecho hundido, está comunicando algo muy específico antes de haber dicho nada. Está comunicando que se siente pequeño en ese espacio, que no está seguro de si tiene derecho a estar ahí, que está esperando permiso para existir en ese lugar. Y una mujer lo lee en menos de un segundo, no conscientemente, no como un análisis deliberado, como una sensación que le dice algo sobre ese hombre que ella no podría articular con palabras, pero que está completamente clara en su interior. El hombre que genera atracción con su sola presencia entra diferente. No más rápido, no más lento, no con gestos exagerados o performativos. Entra como si el espacio ya fuera suyo, como si hubiera estado ahí antes y supiera exactamente cuánto lugar le corresponde ocupar. Esa diferencia parece pequeña desde afuera. Desde adentro lo cambia absolutamente todo. Los 5 pilares del lenguaje corporal que genera atracción. Vamos a ir a lo específico, porque entender el concepto sin saber qué hacer con él no te sirve de nada. Hay 5 elementos del lenguaje corporal que, cuando están presentes juntos y de manera auténtica, generan una respuesta de atracción en las mujeres que es casi imposible de ignorar. Y cuando están ausentes o están siendo forzados, generan exactamente el efecto contrario sin importar qué tan buenas sean tus palabras. El primero es la direccionalidad de la mirada. La mayoría de los hombres tienen uno de 2 problemas con los ojos. O evitan el contacto visual porque se sienten inseguros y temen que mirar directamente sea demasiado. O lo fuerzan de manera tan deliberada que se convierte en algo incómodo y artificial que la otra persona siente inmediatamente. El contacto visual que genera atracción no es ninguno de esos 2 extremos. Es algo diferente. Es la mirada de alguien que genuinamente está interesado en lo que tiene frente a sí, que mira porque quiere ver, no porque está siguiendo una técnica, que puede sostener la mirada con comodidad, sin tensión, sin necesitar bajarla como señal de sumisión, ni mantenerla fija como demostración de poder. Hay un matiz específico que los investigadores han identificado repetidamente en hombres que generan atracción de manera consistente. La mirada que va de los ojos a la boca y vuelve a los ojos durante una conversación. No de manera mecánica, no como un truco, como la expresión natural del interés genuino en alguien que te parece atractivo. Y ese movimiento tan pequeño y tan inconsciente comunica algo que 100 palabras bien elegidas no podrían comunicar con la misma eficiencia. El segundo es la velocidad de los movimientos. Este es uno de los elementos más subestimados del lenguaje corporal masculino y uno de los más poderosos en términos de lo que comunica. Los hombres nerviosos se mueven rápido. Gesticulan rápido, responden rápido, llenan los silencios rápido, cambian de posición rápido, y toda esa velocidad comunica exactamente lo que están tratando de ocultar, que algo los tiene en un estado de alerta, de ansiedad, de urgencia que no pueden controlar. El hombre que genera atracción se mueve con una lentitud deliberada, no lentitud torpe. No lentitud afectada. Lentitud que comunica que no hay ninguna urgencia, que tiene el tiempo que necesita,
que no está huyendo de ningún momento ni corriendo hacia ningún otro, que puede estar completamente aquí, en este instante, sin necesitar que cambie rápidamente. Cuando levantas una copa, hazlo despacio. Cuando giras la cabeza para ver quién entró, hazlo despacio. Cuando sonríes, permite que la sonrisa llegue gradualmente en lugar de aparecer de golpe. Esa lentitud tiene un nombre en el lenguaje no verbal, y ese nombre es dominancia tranquila, y genera una respuesta visceral en quien la observa que es muy difícil de ignorar. El tercero es el uso del espacio. Hay una relación directa entre la cantidad de espacio que un hombre ocupa y la percepción de seguridad y presencia que proyecta. No es una regla arbitraria. Es el resultado de millones de años de señalización social en prácticamente todas las especies sociales del planeta. Los hombres inseguros se contraen. Juntan las piernas cuando están sentados. Cruzan los brazos sobre el pecho. Mantienen los codos pegados al cuerpo. Se hacen pequeños de maneras que a veces son tan sutiles que ni ellos mismos las notan, pero que son completamente visibles para alguien que está leyendo el espacio. El hombre que genera atracción ocupa el espacio que le corresponde. Sienta con las piernas cómodamente separadas. Apoya el brazo en el respaldo sin tensión. Se mueve en el espacio sin pedir permiso. No de manera invasiva ni agresiva, de manera natural, como alguien que ha hecho las paces con su propio tamaño y con su derecho a existir en el mundo sin disculparse por ello. El cuarto es la orientación del torso. Este es uno de los elementos más específicos y más poderosos del lenguaje corporal de atracción, y es casi completamente ignorado en las conversaciones convencionales sobre el tema. El torso es la parte más vulnerable del cuerpo humano. No tiene protección ósea en el frente, y evolutivamente, exponer el torso directamente hacia alguien es una señal de confianza, de apertura, de que no percibimos una amenaza en esa dirección. Los hombres que generan atracción de manera consistente tienen un patrón muy específico en situaciones de interacción. Durante una conversación, orientan el torso ligeramente hacia la persona con quien hablan, pero no completamente de frente. Hay un ángulo de aproximadamente 15 a 20 grados que crea algo extraordinariamente poderoso. Crea la sensación de atención sin la presión de la confrontación directa. Y hay algo más. En grupos, el hombre que genera mayor atracción no es necesariamente el que más habla. Es el hacia quien se orientan los torsos de los demás sin que nadie lo haya decidido conscientemente, porque el torso sigue al interés real. Y cuando varios cuerpos se orientan naturalmente hacia un hombre en una sala, algo en el cerebro de las mujeres presentes lo registra sin necesitar procesarlo verbalmente. El quinto es la expresión de la cara en reposo. Hay una diferencia enorme entre la cara de alguien que está intentando parecer interesante y la cara de alguien que genuinamente encuentra el mundo interesante. La cara en reposo de un hombre ansioso por gustar tiene una tensión específica. Hay una ligera rigidez en la mandíbula, una disposición exagerada a sonreír antes de que haya algo que justifique la sonrisa. Una expresión que está ligeramente por encima de lo que el momento requiere, como si estuviera actuando para una audiencia invisible. La cara en reposo del hombre que genera atracción tiene algo diferente. Tiene una calma que no es indiferencia, una ligereza que no es superficialidad, una expresión que dice que este hombre está bien con exactamente lo que está ocurriendo en este momento,
sin necesitar que sea diferente, sin estar esperando que llegue algo mejor. Y esa cara, esa expresión específica de presencia tranquila, es una de las señales más poderosas que puede enviar un hombre, porque comunica algo que el cerebro primitivo lee como: este hombre no necesita nada de este momento para sentirse completo. Y eso, en el lenguaje de la atracción, es extraordinariamente poderoso. El error que destruye todo lo demás. Hay un error que cometen la mayoría de los hombres cuando aprenden sobre el lenguaje corporal, y es el error que hace que todo el conocimiento se vuelva contraproducente en lugar de útil. El error es intentar aplicar todo esto como una técnica, pensar en el contacto visual mientras estás manteniendo el contacto visual. Recordarte que debes moverte despacio mientras te estás moviendo. Calcular el ángulo del torso en medio de una conversación real. Monitorear tu propia expresión facial mientras alguien te está hablando. Cuando haces eso, cuando conviertes todo esto en una lista de verificación que estás siguiendo conscientemente mientras interactúas, ocurre algo que arruina completamente el efecto que estabas buscando. Te desconectas de la persona frente a ti. Tu atención va hacia adentro en lugar de hacia afuera. Y esa desconexión, esa ausencia sutil, es inmediatamente perceptible para cualquier persona que esté prestando atención. Las mujeres son extraordinariamente sensibles a la autenticidad, no de manera mística o inexplicable, sino porque llevan toda la vida leyendo señales sociales con una precisión que la mayoría de los hombres no desarrollan en la misma medida. Y cuando algo en el comportamiento de un hombre no cuadra, cuando hay una discrepancia entre lo que dice y lo que su cuerpo comunica, cuando hay tensión donde debería haber naturalidad, lo sienten. No siempre pueden nombrarlo, pero lo sienten. La solución no es memorizar técnicas. La solución es entender qué comunica cada elemento del lenguaje corporal y trabajar desde adentro hacia afuera, no desde la superficie hacia adentro. Un hombre que ocupa el espacio con naturalidad lo hace porque genuinamente se siente cómodo en su propio cuerpo. Un hombre cuya mirada genera conexión lo hace porque genuinamente está interesado en la persona frente a él. Un hombre cuyos movimientos comunican calma lo hace porque genuinamente hay algo en su interior que está en paz con el momento presente. Eso no se finge, se construye. Y esa construcción es el tema de la siguiente sección: lo que realmente hay detrás del lenguaje corporal. Hay una verdad que muy pocos videos sobre lenguaje corporal y atracción están dispuestos a decirte. Porque es incómoda. Porque requiere más trabajo que memorizar posiciones y técnicas. Pero es la única verdad que realmente importa. El lenguaje corporal no es la causa de la presencia, es la consecuencia. Un hombre que genuinamente se siente seguro en quién es, que ha construido algo en su vida que le genera respeto propio real, que ha desarrollado una relación honesta con sus propias fortalezas y limitaciones, que no necesita la aprobación de cada persona en la sala para sentirse completo. Ese hombre no necesita pensar en su postura, no necesita calcular su contacto visual, no necesita monitorear la velocidad de sus movimientos. Todo eso ocurre naturalmente, como la consecuencia inevitable de un estado interno que se proyecta hacia afuera sin esfuerzo. Y eso es lo que las mujeres están realmente leyendo. No la postura en sí misma. Lo que la postura revela sobre el estado interno del hombre que la tiene. No el contacto visual en sí mismo. Lo que ese contacto visual comunica sobre la seguridad real de quien lo sostiene.
no la velocidad de los movimientos en sí misma. Lo que esa velocidad dice sobre la relación que ese hombre tiene con la urgencia, con la aprobación, con la necesidad de que el momento sea diferente a lo que es. Esto no significa que trabajar en el lenguaje corporal sea inútil. Todo lo contrario. Significa que trabajarlo de la manera correcta crea un ciclo de retroalimentación extraordinariamente poderoso. Cuando cambias conscientemente cómo te mueves en el mundo, cuando empiezas a ocupar el espacio de manera diferente, cuando te permites moverte con más lentitud y más intención, algo empieza a cambiar también en tu estado interno. El cuerpo y la mente no son sistemas separados. Se influyen mutuamente de maneras que la neurociencia moderna apenas está comenzando a documentar con precisión. Amy Cuddy, investigadora de Harvard, documentó algo que sacudió el mundo de la psicología social. Las posturas de poder, las posiciones que el cuerpo adopta cuando una persona se siente poderosa, no solo reflejan ese estado interno, lo generan. 2 minutos en una postura expansiva y abierta son suficientes para cambiar medibles y significativamente los niveles de testosterona y cortisol en el cuerpo. 2 minutos para que el cuerpo empiece a enviar señales diferentes al cerebro sobre cómo debería sentirse en ese momento. Eso significa que no tienes que esperar a sentirte diferente para moverte diferente. Puedes empezar a moverte diferente y dejar que el sentimiento siga. Y con el tiempo, si el trabajo interno está ocurriendo en paralelo, las dos cosas se encuentran en algún punto, y lo que antes requería conciencia empieza a ocurrir de manera completamente natural. El elemento que nadie menciona. Hay un aspecto del lenguaje no verbal y la atracción que casi ningún video toca. Y es el más poderoso de todos. No es lo que haces, es lo que dejas de hacer. Los hombres que generan más atracción de manera consistente tienen algo en común que es exactamente lo opuesto de lo que la mayoría esperaría. No son los que más señales de atracción envían. Son los que menos señales de necesidad envían. La necesidad tiene su propio lenguaje corporal, y es uno de los idiomas más fáciles de leer para una mujer que está prestando atención. La necesidad se ve en el hombre que ajusta su comportamiento según la reacción que recibe, que se hace más gracioso cuando nota que estás riendo, que se vuelve más serio cuando percibe que la seriedad parece más impresionante, que calibra constantemente cada cosa que hace según el termómetro de la aprobación que va leyendo en tiempo real. La necesidad se ve en la sonrisa que llega demasiado rápido, en el acuerdo que se da antes de haber escuchado el argumento completo, en la disposición a abandonar la propia posición en el momento en que genera incomodidad, en el silencio que se llena con palabras no porque haya algo que decir, sino porque el silencio se siente como algo que necesita ser arreglado. La necesidad se ve en el hombre que está mirando a la mujer con quien habla, pero cuya atención en realidad está en la evaluación, en la pregunta constante e inconsciente de si está gustando lo suficiente, siendo lo suficientemente interesante, diciendo las cosas correctas, generando la respuesta que esperaba. Esa evaluación constante es visible, no de manera obvia, pero de una manera que el sistema nervioso de la persona frente a ti registra perfectamente, aunque nunca sea capaz de articularlo. Y lo que registra es esto. Este hombre necesita algo de mí, necesita mi aprobación, necesita mi validación, necesita que yo le confirme que está siendo suficiente.
Y esa necesidad, aunque comprensible, aunque completamente humana, genera en quien la recibe el efecto opuesto al que busca. Porque la atracción no se mueve hacia la necesidad. La atracción se mueve hacia la suficiencia, hacia el hombre que no necesita nada de este momento para estar bien, que está aquí porque eligió estar aquí, que te encuentra interesante, no porque necesite encontrarte interesante, sino porque genuinamente lo eres. Esa diferencia, tan sutil en su apariencia y tan enorme en su efecto, es el corazón de todo lo que estamos hablando hoy. ¿Cómo se construye esto de verdad? Todo lo que hemos hablado hasta ahora converge en algo concreto, en pasos reales, que puedes empezar a implementar no como técnicas, sino como cambios genuinos, en la manera en que te relacionas con el mundo y contigo mismo. El primero es aprender a habitar el silencio sin necesitar llenarlo. El silencio es una de las pruebas más reveladoras del lenguaje no verbal en situaciones de interacción. El hombre que necesita aprobación llena cada silencio inmediatamente. Habla para evitar el espacio vacío, porque el espacio vacío se siente amenazante, como si el silencio pudiera ser interpretado como falta de interés o de inteligencia o de valor. El hombre que genera atracción puede estar en el silencio sin perturbarse. Puede hacer una pausa antes de responder. Puede dejar que un momento de silencio exista sin apresurarse a terminarlo. Y esa capacidad de estar cómodo en el silencio comunica algo extraordinariamente poderoso sobre la relación que ese hombre tiene consigo mismo. Practica esto en situaciones de baja intensidad primero, en conversaciones cotidianas, en reuniones, en interacciones simples. Permítete terminar lo que tienes que decir y luego quedarte en silencio sin buscar inmediatamente qué decir después. Observa qué ocurre en tu interior cuando lo haces. Observa la incomodidad si aparece. Y luego observa cómo esa incomodidad disminuye con el tiempo a medida que tu sistema nervioso aprende que el silencio no es peligroso. El segundo es desarrollar opiniones reales y sostenerlas. Uno de los patrones más comunes en hombres que no generan atracción a pesar de hacer muchas cosas bien es la ausencia de perspectiva propia. Son agradables, son educados, están de acuerdo con la mayoría de lo que escuchan. Y esa amabilidad, aunque genuina, crea una sensación de que no hay nada específicamente ahí, nada que tenga peso propio, nada que genere fricción real. La atracción requiere diferenciación, requiere que haya algo en ti que sea claramente tuyo. Una perspectiva, una posición, una manera de ver las cosas que no simplemente se acomoda a la del interlocutor más dominante en la sala. Tener una opinión y sostenerla con calma cuando es cuestionada. No con agresividad, no con necesidad de tener razón, sino con la tranquilidad de alguien que sabe lo que piensa y no necesita que los demás estén de acuerdo para seguir pensándolo. Eso genera algo en quien lo observa que es difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. El tercero es cultivar genuino interés en el mundo. El hombre más atractivo en cualquier sala no es el que tiene las mejores técnicas de seducción. Es el que genuinamente encuentra la vida interesante, que tiene cosas que lo apasionan, que tiene preguntas que lo mantienen despierto, que cuando habla de algo que le importa, hay una energía en su voz y en su cuerpo que no puede ser fabricada porque no está siendo fabricada. Ese interés genuino en el mundo se proyecta hacia afuera de maneras que el lenguaje corporal no puede fingir. Se proyecta en la calidad de las preguntas que hace, en la manera en que escucha las respuestas.
en la energía que tiene cuando habla de algo que realmente le importa versus cuando está siguiendo un guión social. Y esa proyección, esa presencia real de alguien que está genuinamente vivo e interesado en la vida, es una de las cosas más atractivas que un hombre puede comunicar sin decir una sola palabra sobre sí mismo. Lo que cambia cuando todo esto se integra. Hay un momento que ocurre cuando todo esto deja de ser conocimiento intelectual y empieza a ser simplemente como eres. Es difícil de describir con precisión, pero quienes lo han experimentado lo reconocen inmediatamente cuando lo escuchan. Es el momento en que entras a un lugar y no estás pensando en cómo entrar. Simplemente entras. Es el momento en que estás en una conversación y no estás monitoreando la conversación desde afuera. Simplemente estás en ella. Es el momento en que alguien te cuestiona y no sientes la urgencia de defender ni de ceder. Simplemente respondes desde lo que piensas. En ese momento, algo en el ambiente cambia de manera que no puedes ignorar. Las personas se orientan hacia ti de maneras que antes no hacían. Las conversaciones se profundizan más rápido. Hay una calidad diferente en el tipo de atención que recibes. No más atención necesariamente. Diferente, más real, más genuina, más interesada en lo que realmente eres en lugar de en lo que estás intentando proyectar. Y las mujeres que están en ese espacio lo sienten antes que nadie, porque son las que más finamente están sintonizadas con ese tipo de señales, porque son las que más constantemente están leyendo el espacio social en busca de exactamente eso, de un hombre que está realmente ahí, que no está actuando para una audiencia, que no necesita nada del momento para estar completo en él. Ese hombre no es un ideal inalcanzable. Es el resultado de un trabajo honesto y consistente, de prestar atención a cómo te mueves en el mundo, de construir algo en tu interior que valga la pena proyectar hacia afuera, de dejar de intentar parecer interesante y empezar a ser genuinamente alguien para quien la vida es interesante. En conclusión, todo lo que viste hoy regresa a una sola idea, que es simple en su formulación y profunda en sus implicaciones. Las mujeres no se sienten atraídas por lo que un hombre dice que es. Se sienten atraídas por lo que un hombre es cuando no está intentando ser nada en particular. El lenguaje corporal no es una máscara que puedes ponerte encima de lo que hay debajo. Es una ventana hacia lo que hay debajo. Y mientras lo que hay debajo no esté en orden, ninguna técnica postural, ningún truco de contacto visual, ninguna fórmula de movimiento lento va a generar el efecto que buscas de manera consistente y duradera. Pero cuando lo que hay debajo empieza a cambiar, cuando empiezas a construir una relación más honesta con quien eres, cuando dejas de necesitar la aprobación de cada momento para sentirte suficiente, cuando cultivas intereses reales, perspectivas propias y la capacidad de estar en el silencio sin perturbarte. Todo lo externo sigue, naturalmente, sin esfuerzo, como la consecuencia inevitable de un estado interno que ya no necesita ser ocultado porque ya no hay nada que ocultar. Ese es el hombre que genera atracción antes de abrir la boca, no porque haya aprendido a fingirlo, sino porque dejó de necesitar fingir cualquier cosa. Y ese hombre está más cerca de lo que crees. Si este video te hizo ver algo diferente sobre ti mismo y sobre cómo te mueves en el mundo, suscríbete. Aquí no vamos a darte fórmulas vacías. Vamos a ir al fondo de lo que realmente crea presencia, atracción y conexión genuina. Nos vemos en el siguiente video.